Hola, sean bienvenidos a este video informativo sobre el agua en bioquímica estructural de la carrera Ingeniería Bioquímica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estas infografías fueron hechas por Miranda Velázquez, Reina Paola, Arce Esparza, Diego Alejandro, de la Herrán Lizárraga, Alondra Valentina, López García, Alexa Abigail y Bautista Flores, que es Francisco. Interacciones débiles en los sistemas acuosos. Interacciones débiles. Las interacciones débiles entre átomos son de gran importancia en la estructura de las macromoléculas. Estas interacciones son enlaces no covalentes, lo que los hace débiles comparados con los covalentes. En la imagen podemos ver a moléculas de agua interactuando por interacciones débiles por enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son relativamente débiles y no son exclusivos del agua. Se forman fácilmente entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. En la imagen podemos ver dos moléculas de agua haciendo interacción por puente de hidrógeno. Una está parcialmente negativa y la otra está cargada parcialmente positiva. El agua como disolvente polar. Bueno, el agua disuelve fácilmente la mayoría de las biomoléculas polares o cargadas, también las sales. ¿Pero cómo lo hace? El agua reemplaza los enlaces de hidrógeno soluto-soluto por enlaces soluto-agua. En la imagen podemos ver cómo el agua disuelve los compuestos iónicos, en este caso cloruro de sodio, sal de mesa, que se ioniza de manera correcta en el agua. Ahora, las interacciones débiles cruciales en la estructura de las macromoléculas. La estructura más estable de las macromoléculas es aquella que maximiza el número de uniones débiles, porque las uniones débiles se fortalecen si son muchas. Un ejemplo de esto son el ADN y el ARN. Los compuestos polares. Los compuestos polares o hidrofóbicos no son solubles en agua, por lo tanto su presencia induce ordenamiento, lo contrario a lo que busca la molécula de agua, que es entropía. Para contrarrestarlo hay formación de micelas, lo que podemos observar en la imagen. Una vez haya formación de micelas, entonces la entropía puede aumentar. ¿Cómo medimos el apantallamiento? Bueno, el apantallamiento se mide con la siguiente ecuación. F es igual a Q1 por Q2 entre E por R al cuadrado. Es la ecuación para medir el apantallamiento del agua, donde F es la fuerza de las interacciones, Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas, R es la distancia entre los grupos cargados y E es la constante dieléctrica del disolvente en el que se está la interacción. Ionización del agua, ácidos débiles y bases débiles. El agua tiende a ionizarse de forma reversible generando iones hidrógeno e hidroxilo. Esta ionización puede medirse por la conductividad eléctrica del agua debido a la alta movilidad de los iones, especialmente por el fenómeno de salto de protones, que permite que el ion hidrógeno se desplace rápidamente entre moléculas de agua. Equilibrio en la ionización del agua. A 25 grados Celsius se dice que el producto iónico del agua es constante, es igual a 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, la concentración de ion hidrógeno e hidroxilo es la misma. Este equilibrio es fundamental para entender la acidez y basicidad de las soluciones acuosas y sirve como base para la escala de pH. La escala de pH. El producto iónico del agua es la base de la escala de pH, contribuye a designar la concentración de ion hidrógeno y ion hidroxilo en cualquier disolución acuosa. El término pH se define mediante la expresión pH es igual a menos logaritmo de ion hidrógeno. Ácidos y bases débiles. Se puede definir los ácidos como dadores de protones y las bases como aceptores de protones, formando a su vez un ácido-base conjugado por una reacción reversible. En el caso de los ácidos y bases débiles se caracterizan porque no están completamente ionizados al disolverse en el agua. La tendencia de cualquier ácido a perder un protón y formar una base conjugada en una disolución acuosa se define mediante la constante de equilibrio de una reacción reversible. También se incluyen los valores de pKa, una expresión analógica a la del pH y que se define mediante la ecuación pKa es igual a menos logaritmo de Ka.
Cuanto más fuerte sea la tendencia a disociar un protón, más fuerte es el ácido y menor es su pKa. Curvas de titulación. La titulación se utiliza para determinar la cantidad de un ácido en una disolución dada. Un volumen determinado de ácido se titula con una disolución de concentración conocida de una base fuerte, normalmente hidróxido sódico. En las titulaciones, las cantidades de ácido y base se suelen expresar en formas de equivalentes, siendo un equivalente a la cantidad de sustancia que reaccionará con o producirá un mol de iones hidrógeno en una reacción ácido-base. Amortiguación contra los cambios de pH en sistemas biológicos. El pH es vital para la vida. Casi todos los procesos biológicos dependen del pH. Pequeños cambios en el pH pueden alterar drásticamente la velocidad de las reacciones y la actividad catalítica de las enzimas. Esto quiere decir que se alteran el estado de ionización de los grupos funcionales en enzimas y otras biomoléculas. Esto hace que su estructura tridimensional y la forma de su sitio activo cambien, reduciendo drásticamente su actividad catalítica, por ende la velocidad de las reacciones biológicas. Los buffers, tampones o amortiguadores mantienen el pH constante. Las células y organismos mantienen un pH citosólico específico y constante, generalmente del pH 7. En organismos multicelulares, los fluidos extracelulares también regulan estrictamente el pH. Esta estabilidad se logra mediante buffers biológicos. ¿Cómo funcionan los buffers? Un sistema amortiguador incluye un ácido débil y su base conjugada. Resisten cambios de pH al añadir pequeñas cantidades de ácido o base. En la siguiente imagen se puede ver cómo al agregarle ácido o alguna base a algún recipiente con agua se observa cómo el pH cambia considerablemente, mientras que en otra solución, que es un tampón o un buffer, se puede observar cómo al agregarle ácido o a alguna base el pH solo varía un poco. La región de amortiguación y pKa. La región de amortiguación es una zona relativamente plana en su curva de titulación, que se extiende aproximadamente una unidad de pH a cada lado de su pKa. El pKa es el pH donde se tiene la misma cantidad de ácido y de su base conjugada. En la siguiente imagen se puede observar de cómo de un pH de 4.76 la zona de amortiguación se extendería hasta 5.76 de pH a 3.76 de pH, lo que vendría siendo la parte de color azul. La ecuación de Henderson-Hasselbalch describe la forma de la curva de titulación de cualquier ácido débil y permite calcular pH, pKa o la relación molar de donador y aceptor de protones. Uno de los principales sistemas amortiguadores biológicos sería el sistema de bicarbonato, que es vital para el plasma sanguíneo. Está compuesto por ácido carbónico y bicarbonato. Es un amortiguador fisiológico efectivo cerca de pH 7.4, a pesar de un pKa combinado de 6.1. Su eficacia se debe a un gran reservorio de CO2 disuelto en la sangre, en equilibrio con el CO2 gaseoso en los pulmones. La respiración puede ajustar rápidamente este equilibrio para mantener el pH sanguíneo constante. El siguiente tema es el agua como reactivo. Este nos dice que el agua no solo es un disolvente, sino que también es fundamental en procesos celulares, ya que lleva a cabo reacciones vitales, que son la hidrólisis. Este proceso usa el agua para romper moléculas grandes en componentes más pequeños. Por ejemplo, la hidrólisis descompone los alimentos en nutrientes para poder absorberlos. La condensación. Aquí el agua se elimina para unir moléculas pequeñas y formar una más grande. Este proceso es crucial para crear moléculas importantes como el ATP, nuestra principal fuente de energía. Además, obtenemos agua metabólica al procesar los alimentos. Al quemar los nutrientes producimos energía, dióxido de carbono y agua. Esta agua es un extra que ayuda a mantenernos hidratados. El agua también facilita la transferencia de protones. Esta transferencia es esencial para muchas reacciones químicas en la célula.
Y pues en resumen, el agua es indispensable para la vida ya que participa en la hidrólisis, condensación y en todos los puntos anteriores. La adecuación del ambiente acuoso a los organismos vivos. Adaptación al ambiente acuoso. Los organismos se han adaptado de manera efectiva a su ambiente acuoso e incluso han desarrollado medios para aprovechar las inusuales propiedades del agua. El alto calor específico es el calor necesario para elevar 1 °C la temperatura de 1 gramo de agua. Es útil para las células y organismos porque permite que el agua actúe como un tapón térmico, permitiendo que la temperatura de un organismo permanezca relativamente constante cuando varía la temperatura del aire o se genera calor como subproducto del metabolismo. Incluso la densidad del hielo y los organismos acuáticos influyen debido a que la densidad del hielo, que es menor que la del agua líquida, tiene consecuencias biológicas importantes en los ciclos vitales de los organismos acuáticos. Asimismo, creando una protección en los estanques, los cuales se congelan desde arriba hacia abajo y la capa de hielo de la parte superior aísla el agua de debajo del aire frígido, impidiendo que el estanque y los organismos que hay en él se congelen. Y esto debido a las interacciones con macromoléculas celulares, lo cual es de gran importancia para todos los organismos vivos el hecho de que muchas propiedades físicas y biológicas de las macromoléculas celulares, específicamente las proteínas y los ácidos nucleicos, provienen de sus interacciones con moléculas de agua del medio circundante. La vida extraterrestre y el agua. Si han aparecido formas de vida en otras partes del universo, es improbable que se parezcan a las de la Tierra, a menos que su origen extraterrestre sea también un lugar en el que haya grandes cantidades de agua líquida disponibles.